Bueno, son las 12:01. Vamos a dar inicio. Yo soy Rafael Roldán, soy vicepresidente de Grupo Ecos y dirijo la revista y la comunidad Mundo Constructor, que está focalizada a todo lo que es, como su nombre dice, construcción, arquitectura, proveedores de la construcción y básicamente todo el sector productivo de la construcción. Este webinar ha sido coordinado con Constructores Positivos, con Daniel Elmir, justamente para poder traer contenido de alto nivel a la comunidad constructora. Un par de indicaciones generales antes de presentar a los expositores del funcionamiento del webinar. Los micrófonos de los que asisten van a estar en mute para evitar problemas de interferencia. Les invitamos a que escriban todas sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas. La pueden encontrar abajo de su pantalla donde dice preguntas y respuestas o Q&A, depende del lenguaje de su configuración. Y pues los comentarios están para el chat. Sí les pedimos que sean muy específicos en sus preguntas, las pongan en una sola entrada y que si es que la pregunta va dirigida específicamente a uno de los panelistas, lo indiquen, por favor. Nuevamente el chat está dirigido para interacciones entre los asistentes si quisieran dar comentarios. Al final del webinar vamos a realizar un breve sondeo para medir la utilidad de esta conferencia y sus comentarios. Esto es muy importante para nosotros y que les pedimos a todos que lo hagan. Y el formato va a ser, tendremos una presentación corta, algunos con presentación, otros sin presentación, de parte de nuestros 4 panelistas. Y después pasaremos, esto nos demorará unos 40 minutos, y después pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas y comentarios finales con cada uno de los conferencistas. Les presento a quienes van a estar aquí y en el orden que los presente va a ser el orden en que ellos también presentarán. Empezaremos con Alberto Andino, con quien estamos a la espera de su conexión. Creo que tenemos unos pequeños problemas técnicos, así que si no logra conectarse para el inicio, pues avanzaremos con el siguiente panelista. Tenemos a Lucas Correa, a Handel Guayasamín y a Juan Izquierdo, quienes los pueden ver en pantalla. El enfoque de esto es justamente tener una perspectiva desde su visión arquitectónica sobre lo que significa pues este reto que estamos viviendo y definitivamente que nos den su presente y su visión a futuro. Dicho eso, pues no quiero tomar mucho más tiempo, así que vamos a iniciar con, ya que no se ha podido conectar todavía Alberto, iniciaremos con Lucas, así que si les parece arrancamos con esto. Nuevamente, comentarios, por favor háganlos en el chat y preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Chévere, chévere, Rafael. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí. Bueno, muchos saludos, Juan, Handel, Rafa. Un honor estar con ustedes. Qué buen tópico de conversación. Urbanismo post pandemia, ¿no? Yo tengo una presentación que me gustaría compartir. Entonces, aquí va. Charles Eisenstein, un filósofo matemático de la Universidad de Yale, escribió este ensayo llamado The Coronation, o La Coronación, donde él explica que no hay una nueva realidad per se, post-COVID, sino que el mundo ha ido transformándose desde hace 20 años, más o menos, hacia lo que estamos viviendo ahora. O sea que el COVID-19 ha sido simplemente un catalizador o un agente de velocidad para llegar a esta realidad que vivimos ahora. Una realidad de desconexión y una realidad de aislamiento. Y eso podemos ver con este gráfico donde explica hasta las aplicaciones para
para citas, ¿no? Que este tipo de realidad, ¿no? Con Uber, con aplicaciones de citas, se ha vuelto la nueva realidad y la nueva realidad del mundo en el que vivimos. Y eso no ha sido gratis, no. Esta nueva realidad de aislamiento ha generado un tipo de condición donde la humanidad por primera vez está con graves problemas de salud, ¿no? Por primera vez, aunque económicamente el mundo está mejor que antes, ¿no? Con temas de salud mental y salud física, por primera vez no estamos mejor que hasta hace 20 años, ¿no? Entonces, un ejemplo es este curso dado por la Universidad de Yale, que es el curso más popular de la universidad. Y precisamente es un curso sobre la ciencia del bienestar emocional, ¿no? Y no nos sorprende que, que este curso trate estos temas de bienestar y que sea el curso más famoso de una universidad, Ivy League, una de las mejores universidades, en base a la realidad en la que nos encontramos. Y esto, con relación al urbanismo, es totalmente congruente, ¿no? Tenemos, y transversal también, tenemos ciudades como Hong Kong, ¿no? Donde la vivienda en altura se representa de una forma casi post-apocalíptica. Tenemos ciudades como Mumbai, donde la densidad es increíblemente antihumana, ¿no? Y tenemos ciudades como Sao Paulo, ciudades en Brasil, donde la informalidad es la nueva norma, ¿no? ¿Y por qué no entrar a ciudades en Estados Unidos o modelos urbanísticos, digámoslo así, suburbanos que en su, en su concepción pretendían sacarnos de la realidad urbana caótica y llevarnos a una realidad suburbana, ¿no? Sintetizando los sistemas naturales y tratando de incorporarnos en nuestra día a día. Pero eso no ha llevado a otro camino más que al camino de la desconexión, ¿no? Tenemos aquí un plano típico ya de la condición de vivienda mayoritaria en la costa del Ecuador, ¿no? Este es un espacio de 15.12 metros cuadrados donde está ahí dormitorio, sala, cocina y un tipo de espacio de servicio sanitario, ¿ya? Que ni siquiera es un baño completo, sino es algo que se asimila a un baño. Pero viéndolo en planta, uno dice, bueno, esto no es tan grave, ¿ya? Pero si pueden ver a su alrededor en el espacio en el que están ahorita, esos son los 15.12 metros cuadrados que la mayoría de la población vive. Igualmente, viendo en la planta, no parece tan grave hasta que uno ve la realidad de la vivienda en este tipo de barrios. Este es un ejemplo del barrio Isla Trinitaria en Guayaquil, donde habitan más o menos 1,200 familias. Si se imaginan, el núcleo familiar es de 6 a 10 personas, o sea, viven familias inmediatas y familias extendidas. ¿Ya? Y este tipo de realidad carece de todo servicio básico, no tiene alcantarillado usualmente. Como ven, las construcciones y calidad de edificaciones eficientes, y a eso agreguen una temperatura promedio de 32 grados con una humedad de 90% promedio, ¿no? Entonces, esta es la condición que se ha dado con el COVID-19, ha sido una condición de arresto domiciliario
en unas condiciones muy difíciles de sostener. No me sorprende la catástrofe en Guayaquil, ¿no? Si el Stay Home Challenge, como lo promociona Instagram, como lo promociona las redes sociales, es algo que yo le veo imposible en estas condiciones, ¿no? Suerte que tienen el satélite con DirecTV para pasar el tiempo. Y no es sorprendente tampoco que en ciudades como Mumbai se ha dado un éxodus sin precedentes hacia el campo, ¿no? Y es específicamente por estas condiciones de alta densidad y de baja calidad de habitabilidad, ¿no? Para darles una idea, la densidad de Mumbai, de muchos de los barrios de Mumbai, es 10 veces la densidad de Manhattan, ¿no? O sea, 200,000 personas por kilómetro cuadrado. Entonces son grandes densidades donde este aislamiento forzado ha sido imposible, ¿no? ¿Qué va a pasar con el urbanismo post-COVID? Yo no puedo adivinar, no puedo proyectar cuál será la realidad de un urbanismo post-pandemia. Lo que sí puedo decir por experiencia, ¿no? Es que, claro, el mundo no volverá a ser igual. En septiembre 11, en 9/11, ¿no? Hubo un cambio radical en la normativa de control, donde parecía un cambio de la realidad totalmente inesperado después de que sucedió 9/11, pero que creo que son 18 años desde 9/11, todavía seguimos viviendo esa realidad y ya es una realidad normal. Uno va al aeropuerto 3 horas antes porque uno espera este tipo de control. O sea, ya es parte de nuestro día a día. Igualmente, uno puede proyectar que el COVID genere un estrago de control, ¿no? A corto plazo, definitivamente, a mediano plazo, definitivamente, y a largo plazo puede ser que definitivamente, ¿no? Pero, ¿cuáles son las lecciones, para mí al menos, del COVID-19? A mí me alegra mucho, me da esperanzas ver este tipo de noticias donde por primera vez en décadas el cielo de Mumbai es totalmente despejado por la falta de polución, ¿no? Es noticias alentadoras cuando en Istambul por primera vez se pueden ver delfines cerca de las costas, ¿no? Y causa un furor en redes sociales. Y es muy lindo ver que en Venecia la biodiversidad emerge por la falta de lanchas, y que la vida empieza a emerger en estas condiciones, ¿no? Entonces, la lección para mí del COVID-19 es que esta pandemia no es un generador de crisis, más bien es un evidenciador de la crisis, ¿no? De la crisis que la humanidad ha ido de forma progresiva evolucionando hacia lo que estamos viviendo ahora. La lección de COVID-19 para mí es que se debe migrar de un urbanismo, una arquitectura enfocada en capitalizar el metro cuadrado, ¿ya? A un urbanismo de habitabilidad y de calidad de espacios. Un urbanismo inclusivo, no solo para los seres humanos, sino para la naturaleza. Qué interesante sería que nosotros, al diseñar ciudades, al diseñar barrios, al diseñar arquitectura,
podamos incorporar, podamos hacer un pequeño trabajo extra para incorporar a los sistemas o a los ecosistemas en nuestro día a día, ¿no? Para así poder tener, como en estos días, ¿no? Poder tener pájaros, escuchar los pájaros en medio de la ciudad, poder tener cielos claros, poder respirar bien y en todo estrato social. Yo soy proponente de que esta idea de inclusión de la naturaleza, de inclusión de los sistemas naturales, sea para todo estrato social. Eso sería todo, señores. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Me quedo con tu comentario del evidenciador de la crisis que es esto. Creo que es una oportunidad importante para reflexionar para todos. Tenemos ya a Alberto Andino, así que si les parece, volvemos a nuestra formación inicial. Alberto, bienvenido. No sé si estás ahí. Tenemos, creo que la cámara parada. Eh, ¿Nos escuchas? No, creo que tenemos un poco de problemas técnicos. Si les parece, ¿por qué no pasamos con Handel, quien va siguiente y avanzamos de esa manera? Handel, tenemos 10 minutos, así que te escuchamos. Muchísimas gracias. Estás con el micrófono apagado. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rafael, Nicole. Gracias al grupo ECOS, al Mundo Constructor, a la revista y a Constructores Positivos, en la persona de Daniel Elmir, que fue quien tuvo la gentileza de invitarme a este panel. Bueno, asumiendo el reto, digamos, creo que sin duda vamos a tratar de iniciar, digamos, esta exposición con algo que hace un mes atrás que inicié yo llamaría prisión preventiva. Escribí, son 3 líneas. Dice, hoy, digamos, hoy día sería 29 de abril, del 2020, y el COVID sigue azotando a la humanidad. Para millones de creyentes, esto es castigo divino. Para los científicos es un virus que aparece, muta y reaparecerá. Para los economistas del sistema es una estrategia financiera creada por los chinos para controlar el mundo. Para los ecologistas es la acción más eficiente para detener la depredación del planeta. Para los políticos es la mayor prueba de su ineficiencia. Para las farmacéuticas es la mayor oportunidad de su insano enriquecimiento. Para los viejitos y viejitas, entre los cuales me incluyo, es el terror de irse antes de arreglar sus pendientes en su ya prolongada vida. Para los pobres es otra peste más en su atormentada sobrevivencia. Y para quienes hemos podido permanecer en casa, es el tiempo que nunca tuvimos para dudar de lo que hacemos, para descubrir que no todo es indispensable, y para aprender a hacer y a compartir las cosas más simples de la vida. Con esto quisiera arrancar, porque sin duda la ciudad es un invento que tiene más de 3.000 años de historia. Y esta es una creación humana de las más importantes que se origina para cumplir básicamente 3 fines, 3 funciones. La primera es dar seguridad. No nos olvidemos que las ciudades eran amuralladas
la ciudad medieval es una ciudad amurallada, para resolver temas de comercio, de intercambio. No nos olvidemos que Quito era un gran tianguis, que Chanchán en el Perú era el centro comercial de la costa, que Tiahuanaco era también el centro del altiplano en los referentes prehispánicos. Y el otro tema es para resolver temas del trabajo, es decir, el trabajo para la población, la producción. Por eso, obviamente, la ciudad crece a partir de la revolución industrial a finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Tenemos esa gran impronta de la ciudad industrial. Si han recorrido 3.000 años y ahora vemos qué ha pasado con esos 3.000 años de historia, resulta que la ciudad, salvo en el tema de lo comercial, no ha resuelto ni la seguridad ni el trabajo para millones de seres humanos del planeta. Por lo tanto, hay una especie de fracaso en su propósito, porque se supone que la ciudad iba evolucionando a convertirse en esta especie del hábitat de la realización de los seres humanos. Entonces, creo que es importante ver el tema de la evolución, no solamente de las ciudades, sino del planeta, de las concentraciones humanas en ciudades. Si observamos los datos a principios del siglo XX, es decir, 1910, ¿no? 15, hace 100 años atrás o más, nosotros tenemos, digamos, algunos datos que son de locos. 1850, la población del planeta era 1.260 millones de habitantes. Y resulta que ahora en el 2020 tenemos 7.200 millones de habitantes. Lo cual habla de que en los últimos 400 años este crecimiento exponencial nos lleva a más de un 400% del crecimiento de la población mundial. Pero al mismo tiempo tenemos el hecho de que las ciudades van concentrando cada vez más a la población del mundo. Es decir, si tenemos los datos solamente de mediados del siglo pasado, máximo teníamos que el porcentaje de habitantes en las ciudades estaba en torno al 30-35%, y ahora en América Latina estamos llegando al 80% de la población en ciudades, y el promedio mundial es del 65% de la población concentrados, nosotros todos en ciudades. En el caso ecuatoriano, de los 17.300.000 habitantes, más del 65%, es decir, cerca de 11,5 millones, vivimos en ciudades. Y claro, estas ciudades son concentradoras de una inversión brutal, es decir, tenemos una concentración de infraestructura, de servicios, alumbrado eléctrico, alcantarillado, agua potable, etcétera. Tenemos todas las edificaciones industriales concentradas, las edificaciones residenciales, obviamente, básicos, educación, cultura, y también otros servicios que son parte de la modernidad, llamemos ocio, recreación, cultura, deporte, etc. ¿Sí? En ese ambiente creo que hemos llegado a espacios en los cuales las ciudades lo que hacen es develar los grandes desajustes del sistema. Ya sin duda en las imágenes que Lucas nos mostraba al comienzo, se ve que estos desequilibrios son monstruosos, porque son miles de millones de seres humanos que en definitiva no tienen ni seguridad, no tienen trabajo, sus condiciones de habitabilidad son más que precarias y muchas viven en la extrema pobreza o en extrema miseria. Por lo tanto, las ciudades se han convertido ya en una bomba de tiempo. Hace yo casi 20 años en un foro que se armó en Argentina, en Buenos Aires, que era un foro para hacer una especie de apología de la ciudad, yo me permití hablar de que estábamos frente a un fenómeno que lo denominé ciudades enfermas. Y claro, todos se resintieron, porque obviamente, ¿cómo era posible, digamos, que alguien atente contra esto que era el idílico de la condición humana
moderna de vivir en ciudades donde vives supuestamente, entre comillas, feliz. Y entonces es importante remitirnos al tema de las estructuras sociales y económicas que hablan que en nuestro país, ¿no es cierto?, el 60% de la población esté vinculada a la pobreza, que tengamos ni siquiera 15, 20, 30% exagerando de una clase media y de un 10% o menos de sectores de mayores ingresos. En estas condiciones tenemos, reitero, una bomba de tiempo porque cuánta más pobreza soportan nuestras ciudades o cuánta más miseria soporta la democracia. Dos preguntas claves que hay que saber responderlas porque obviamente todo el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es revertir el orden perverso de lo que hemos acumulado durante por lo menos los últimos 100 años. ¿Y cuáles son los fenómenos dominantes? Uno es el tema de la segregación, ¿no es cierto? Hay ciudades en donde hay los espacios, claro. Si tú me dices que qué maravilla confinarte ahora si tienes, digamos, claro, aire puro, ves animales, el cielo, las aguas se purifican, pero ¿qué pasa con el que en la misma imagen de Lucas vive en la isla Trinitaria en 15.12 metros cuadrados? Y obviamente esto se convierte en un fenómeno idílico porque esta familia está obligada, en definitiva, a ni siquiera poder ver el cielo, sino a resolver de manera emergente, a sobrevivir saliendo a la calle, porque el riesgo es el COVID o morirse de hambre, ¿no es cierto?, como familia. Entonces, ahí hay unos desajustes que nos plantean otros retos. Y entonces, de hecho, yo creo que es importante que planteemos una nueva estrategia que tiene que ver con algunos temas. Hablaba yo de la segregación espacial, social, económica, y ahí hay un término que ha sido recientemente inaugurado que habla de la justicia espacial, de que obviamente sobre todo en el espacio público, en los servicios, tengan que ser de calidad. Ese es un gran tema, un gran derrotero. Pero al mismo tiempo creo que las ciudades no solamente son los centros de mayor contaminación del planeta, los mayores centros que concentran, si sea redundante, la mayor contaminación del aire, del agua, del suelo, ¿no es cierto?, las industrias, etcétera. Ya provocamos inclusive lluvias ácidas, que obviamente en el fenómeno, ¿no es cierto?, de evaporación, condensación, etcétera, tenemos ahora que la lluvia, en lugar de sanarnos o limpiarnos, se convierte en un elemento químico que quema las plantas, por decirlo menos, porque son lluvias ácidas de contaminación. Y entonces a eso sumemos la basura, los miles de millones de toneladas que producimos, etcétera. Y entonces creo que hay que hacer una revisión más de fondo. Una revisión que debe atacar a estos elementos que tienen que ver con el sistema, uno de los cuales es el tema de que las ciudades constituyen la solución para, sobre todo, el comercio y el mercado de las multinacionales. Es decir, es más fácil tener a la población concentrada en estas grandes ciudades para, igual que un panadero. Un panadero, si le tocaría salir en su bicicleta a repartir el pan en el campo, ¿no es cierto?, se tardaría todo el día llegando a una casa, a la otra, etcétera, etcétera. Pero si los tienes en un edificio a todos los que consumen pan, llegas a la puerta y se te acabó el pan, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, esta imagen es la que, en términos urbanos, tenemos que, obviamente, revisarla, porque el gran negocio también de las grandes empresas es la concentración de la población. Y yo creo que ahí tenemos que ir a una crítica a fondo del tema consumo-consumismo. Porque está demostrado, y ahora esta crisis un poco lo que nos pone aquí frente al rostro, es que no todo es necesario, no todo es indispensable. ¿Sí? Y creo que nosotros como seres humanos tenemos que bajar sustantivamente nuestros hábitos de consumo, porque si no el planeta no resiste, no da para más. O sea, tenemos una relación desproporcionada entre la demanda y la capacidad propia de producción del planeta. Finalmente, creo que entonces vamos al derrotero de cuáles serían, ¿no es cierto?, estas reflexiones hacia adelante. Si es que nos planteamos
una línea de propósito. Yo pienso que hay que volver a recuperar la noción de ciudad como el espacio de la realización de la población de los seres humanos, ¿sí? Hay que recuperar. Pero para eso tenemos que resolver un mayor equilibrio entre lo construido y lo natural, primera cosa. El respeto al recurso natural. Porque los seres humanos no somos dueños y señores del planeta, sino tenemos que sentirnos partes de. Es decir, igual tenemos que respetar que hay otros seres vivos, que hay animales, que hay plantas, que hay ríos, que hay montañas, y no podemos agredirlos porque esto se nos viene en contra. Entonces, hay un primer eje que es fundamental en este debate. Pero luego viene el otro tema, y es que sin duda las ciudades efectivamente tienen que ser más inteligentes. O sea, nosotros no podemos seguir generando una cantidad de movimientos en lo que se denomina fenómeno de la movilidad, movimientos innecesarios. Es decir, por ejemplo, la tramitología tiene que bajar a cero si es posible. O sea, hay países en donde tú tienes que ir a firmar solamente la transferencia de dominio, finalmente, que ahora se podría hacer hasta además de manera electrónica. Pero acá todavía tenemos cientos de miles de trámites que obligan a desplazamientos absolutamente innecesarios. Entonces, el otro eje es este tema de la ciudad inteligente, de la educación inteligente, de la gestión inteligente, etcétera, que baja sobre todo los niveles de consumo de combustible, etcétera, y de movilización. Y luego, creo que tenemos que ir, ¿no es cierto?, a temas que suponen la evaluación de los propios diseños urbanos y arquitectónicos. Es decir, en esta pandemia, si algo se demuestra, es que los conjuntos estos habitacionales, que son por millones de edificios que tienen cubículos de viviendas para familias que son de 60 metros cuadrados, etcétera, porque los costos del suelo han subido brutalmente, de la construcción, etcétera, pero no tienen dotación de espacios verdes, no tienen dotación de servicios, de espacios comunitarios. Hay que ver ahora a las familias haciendo deporte en los garajes, donde están los espacios destinados a los autos, ¿no es cierto? No hay terrazas verdes donde poder salir. Es decir, ahí tenemos una gran reflexión en relación al tema del diseño arquitectónico. Y posiblemente tengamos que colocar una bandeja con cloro a la entrada de cada vivienda y colocar un lavadero para que te laves las manos al entrar o al salir, o sea, nuevos hábitos en definitiva. Pero al mismo tiempo, en términos del urbano, tenemos que ir a un proceso en el cual la calidad en la dotación de la infraestructura educativa, de salud, hospitalaria, tiene que ser obviamente otra. Hemos visto el colapso del sistema sanitario nuestro, particularmente en ciudades como Guayaquil, en donde, claro, a los políticos, por eso en la frase inicial de esta mi intervención, yo hablaba de que este fenómeno les da en la cara a la inoperancia y a la ineficiencia de los políticos, porque sin duda Guayaquil tiene más de 3 décadas de social cristianismo, ¿no? Y entonces la ciudad del boom del Malecón 2000 se cayó, se fue a la ría, le jalaron la cadena. Y entonces obviamente la realidad hoy día estalló porque la mayor responsabilidad es dotación de servicios y equipamientos de calidad públicos, parques públicos, espacios públicos, la cultura, porque obviamente tenemos que descontaminar también los espíritus y la mente de nuestra sociedad y de las personas. Con esto acabo la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Handel. Me quedo con tu reflexión sobre la bomba de tiempo que un poco el COVID asumo que está acelerando y sobre la importancia del equilibrio y el respeto de los recursos naturales en este urbanismo que tenemos que reconceptualizar. Veo que ya te han hecho una pregunta en el Q&A, así que para que la puedas revisar y luego abordamos las preguntas. Perfecto, gracias. Alberto, no sé si estamos conectados contigo. No te escuchamos. No. Alberto está conectado, tiene que conectar. Sí, pero creo que se le acaba de trabar de nuevo, justo lo que nos pasó antes.
Hola Alberto, ¿estás? ¿Nos escuchas? Estás con el micrófono en silencio. No, creo que lo perdimos de nuevo. No, si está en activo. Dale Ah, nomás la palabra a otra persona y yo ya voy a ver cómo arreglo. listo, entonces Si me pasemos con escucha, Juan mientras Alberto vamos a arreglar ese tema. Nicola, a lo mejor puedes arreglarlo con Alberto por interno. Juan, si te parece, pasamos contigo, Juan Izquierdo. Gracias, Rafael. Gracias a ECO, a Constructores Positivos. Un saludo a Lucas, a Alberto, a Handel, Nicole y a todos los participantes. Les quiero compartir una presentación un poco para entenderle a este urbanismo post-pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pensamos? Todos estamos echando ideas, estamos viendo qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en nuestras ciudades. Y yo creo que Handel y Lucas fueron bastante claros en su diagnóstico sobre cómo podemos pedir a la gente que se quede 6 personas en 15 metros cuadrados. Son casi celdas urbanas con una libertad condicional. Es una especie de grillete urbano, ¿no? Entonces, un poco cuáles son los retos de la ciudad en este urbanismo post-pandemia. ¿Qué va a pasar? Yo creo que van a haber dos tipos de ciudades, unas ciudades resilientes, que son las que logren entender que se debe volver a lo local, a mantener fronteras agrícolas y fronteras ecológicas, eh, casi autosustentables. Estas pequeñas ciudades de región se van a tener que volver como pequeñas células que van consumiendo recursos más a la mano, es decir, mientras menos tengamos que transportar, mientras menos tengamos que llevar a la gente a otros lados, mientras menos tengamos que desplazarnos dentro de nuestro territorio, se van a hacer ciudades mucho más compactas. Y luego las ciudades no resilientes, las que no logren adaptarse a los cambios, y estas ciudades van a estar condenadas a sucesivas apocalipsis, como lo había mencionado Lucas. Es decir, las ciudades que no puedan adaptar sus espacios urbanos, que no puedan adaptar su forma de convivencia. Estas pandemias, como nos decían en el foro anterior, Claudio Galarza y creo que Humberto Plaza nos decían, pero Claudio Galarza como médico decía, esto va a generarse quizás en 2 años, en 5 años, este virus va a mutar, encontrarán la vacuna y pasaremos nuevamente por un proceso similar. La pregunta es, ¿nos van a coger desprevenidos o vamos a poder nosotros tener una ciudad adaptable a estas sucesivas pandemias? Volver a lo local es la primera premisa, ¿no? Es decir, recuperar el espacio para el peatón, la tienda del barrio. Ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener una tienda a 5 minutos, a 10 minutos caminando, ¿sí? En lugar de muy pocos malls esparcidos en grandes zonas de la ciudad, que no solamente matan las economías locales, ¿sí? Y quitan el empleo a la señora, a la persona que nos atiende en la farmacia, etcétera, ¿sí? Regresar a los portales, a las terrazas, a los patios, a las pequeñas plazas, a la economía de escala, ¿sí? La reducción del uso del vehículo tiene que ser lo fundamental, es decir, poder tener todo a 15 minutos. París acaba de hacer un plan que se llama es la ciudad a 15 minutos, que es recuperar el concepto del barrio, los cultivos cercanos, recuperar la producción local. Ciudades como Cuenca, que se ha comido su frontera agrícola en los últimos 10 años o 15 años con zonas cercanas a la ciudad. Este rato nosotros vivimos mucho, por ejemplo, del tema del mismo Capulí, es decir, para el cuencano era morir bajo el Capulí era el lema y ahora tenemos Capulí de Ambato, tenemos que ir a morir en Ambato, porque no tenemos, por habernos comido a gran velocidad los conurbanos que eran nuestras zonas agrícolas.
Y por supuesto mantener las fronteras ecológicas y la conservación de las fuentes hídricas y los corredores ecológicos. En esto, por ejemplo, Cuenca ha sido previsora, desde hace 30 años fue comprando zonas de bosque para proteger las fuentes hidrográficas y proteger el agua, y a su vez ha mantenido los ríos con los corredores ecológicos, que son los parques lineales con grandes zonas de amortiguamiento. Estos buffers han permitido mantener también estos corredores, porque el río, la quebrada, la sequía, son estas zonas donde la biodiversidad camina, ¿sí? Y recorre. Entonces eso es fundamental en repensar a las ciudades. Yo con pena puedo ver, por ejemplo, lo que pasa con el Machangara en Quito versus lo que pasa con nuestros ríos en la ciudad. Pero bueno, esto es un tema que las ciudades van a tener que repensar, y obviamente eso va a influenciar en que cambien las normas de los planes de ordenamiento para sostener estos corredores biológicos y mantener las cuencas hidrográficas. Los vecindarios, es decir, los barrios o los distritos, deben aumentar su representatividad, ¿sí? Y este es el ejemplo que les ponía que ha hecho París, es decir, la ciudad de 15 minutos con todos los servicios esenciales disponibles a un cuarto de hora de nuestra casa. También regresar a este centro, regresar a este modelo dentro de la ciudad, que pasar por una producción más local, más ecológica, de proximidad, donde las propias urbes y zonas colindantes sean productoras de alimentos. Y esto es fundamental porque de esto depende el abastecimiento. Y obviamente, fíjense lo que pasó en el último paro o lo que ha pasado ahora, es decir, que en los carros venía gente escondida solamente trayendo los alimentos, y claro, era una necesidad, y ahora necesitamos abrir estos corredores humanitarios. Entonces, el territorio del barrio y el círculo ampliado, es decir, nuestra que se vuelve el barrio, también nos comienza a hablar de seguridad y la solidaridad de la mano de los vecinos. Cuando era niña yo vivía en el centro histórico y regreso a esa zona de barrio, es decir, a volver a saber quién vive a mi lado. Este rato tengo un edificio a un lado, un edificio al otro lado, posiblemente tengo 50 vecinos a los cuales conozco a uno o no conozco a nadie, y eso se va generando en todas las ciudades. La forma de alimentarnos, de movernos, de usar el tiempo libre, todo eso va a cambiar y nos vamos a ir adaptando a formas más sostenibles para asegurar un futuro mejor para la ciudadanía, es decir, dando prioridad al ciudadano y no solamente al bien, al centro comercial, al vehículo, ¿sí? Creo que debemos regresar también a repensar nuestros modelos urbanos, es decir, el modelo también desde el promotor urbano y obviamente desde los municipios. La ciudad no puede ser concebida como una secuencia de puerta, edificio, puerta. Si ustedes van por cualquiera de nuestros ejes urbanos desarrollados en cualquier ciudad, Guayaquil, Quito, Cuenca, se repite lo mismo, es decir, es una puerta con un conserje donde entramos a un mundo aparte, a un cubículo, y se regenera esta máquina para vivir o para dormir, porque básicamente ya ni siquiera es para vivir, sino el edificio se convierte, o la casa, en una máquina para dormir. Y entonces vemos cuando caminan, no sé, se me ocurre por los Chiris o la República de El Salvador o la Ordóñez Lazo en Cuenca o, no sé, la Francisco de Orellana en Guayaquil o cualquiera de esas. Entonces, una puerta con un conserje, una puerta con un conserje, y esa es la ciudad que hemos creado. Entonces, yo pienso que las ciudades deben comenzar a pensar en altura, pero plaza, edificio, es decir, un contexto mucho más organizado dentro del urbano. Hay que repensarla como un edificio, edificio plaza, ¿sí? Con más veredas, con más espacios públicos, privados, ¿sí? O sea, estos espacios tienen que ser públicos o público-privados, ¿sí? Porque eso es importante también, es decir, puede ser que un edificio mantenga una plaza. Ahí creo que está. ¿Sí? Y puede ser que ese espacio, sin que sea de la ciudad, sí sea de la ciudad, es decir, es del edificio, pero todos podemos disfrutar de este espacio. Obviamente, el atrio, como articulador del urbanismo de los edificios, de esta plaza, que tengamos portales, que tengamos terrazas, que podamos convivir con la ciudad. Y convivir con los pequeños espacios, la pequeña tienda, el lugar, la lavandería, la panadería, ¿sí? La señora que nos ayudaba con la ropa, o sea, la zapatería. Yo creo que esa parte que hemos perdido y hemos concentrado, hemos especificado cada vez los usos,
nos hemos convertido realmente en temas complicados para la ciudad. ¿Sí? ¿Cuánta gente se habrá arrepentido de haber cerrado su terraza y no haber dado prioridad a tener balcones en semanas en las que contar con un trozo de sol para leer, ¿sí? O pasar un tiempo se ha vuelto un privilegio? Nosotros hemos perdido totalmente y hemos visto que los edificios se han vuelto cajas llenas de ventanas sin un espacio para respirar. Volvamos a las terrazas verdes. Yo creo que las ciudades y los municipios tienen que repensar en que es posible tener una terraza en un edificio, en que es posible usar los retiros laterales, posteriores, frontales para tener plazas, zonas, losas verdes que nos permitan salir, que nos permitan tener un espacio de sol. Ahora más que nunca tenemos que repensar la norma y repensar el urbanismo en ese sentido. Liberar las calles, ¿sí? Y uno de los principales debates que está es qué hacer con el automóvil, porque el automóvil ocupa gran parte de la vía pública y en ciudades como Quito y Cuenca y Guayaquil, que son las tres urbes principales, tenemos un índice de ocupación de 1.26 personas por vehículo, lo cual es terrible, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos usar y destinar este espacio que usan los vehículos para ampliar el comercio o para ampliar las veredas y así tener la distancia de seguridad que nos piden, yo creo que es fundamental. Una idea compartida que hacía José María Esquiaga, es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, que decía, por un lado, se considera una ciudad mucho más peatonal, que a largo plazo se concebirá en una ciudad mucho más saludable. Y esto se consigue manteniendo el distanciamiento social y evitando las aglomeraciones cuando se produzca este desconfinamiento. Entonces es urgente que las ciudades o los municipios comiencen a pensar en ordenanzas emergentes para recuperar ciudades como Cuenca, el centro histórico, ciudades como Quito, el centro histórico, pero no para llenarlas de vehículos o vendedores ambulantes, sino justamente para tener espacios donde que los locales puedan tener ordenadamente un uso del espacio. Hay gente que obviamente va a necesitar el carro, pero yo creo que sí se pueden sustituir por temas como la bicicleta, como el car sharing, que realmente son temas que ya comenzamos a hablar. Sí. El regreso al centro, en el caso de ciudades como Cuenca, pero no solo Cuenca, hay muchas ciudades como Madrid, como Barcelona, y muchísimas ciudades. El caso de Quito un poco más difícil, que les hablaré puntualmente, pero el regreso al centro es fundamental. El fracaso de la ciudad jardín actualmente, yo creo que nos está dando una lección. Esta ciudad jardín donde tenemos la casa aislada en un gran espacio de terreno versus las casas del centro que eran antiguamente, es decir, no tenían retiro frontal, pero tenían un patio, un traspatio y una huerta donde la gente podía convivir. Fíjense, bueno, yo hablo desde mi experiencia de niño, la casa de mi abuelo tenía el patio, el traspatio y la huerta, y podíamos convivir con el resto de mis primos o los vecinos cuando se abría la casa o lo que sea. Pero claro, ese regreso al patio, ¿sí? a ese patio interior, como un espacio de convivencia, yo creo que también es fundamental. Entonces, pensar que la normativa tiene que ser la casa con retiro frontal y retiro lateral, no necesariamente, posiblemente un patio interior sea mucho más saludable y más cómodo que tener el retiro frontal. Entonces, yo creo que estos espacios que se van generando dentro del urbanismo y lo que vamos teniendo dentro de este proceso de regresar a la ciudad antigua, o esta forma de ciudad, donde era más fácil controlar tanto la convivencia interior como la exterior, ¿sí? Y combinar el comercio con el ocio, el comercio con la vivienda, es parte de hacer una nueva política de ciudad. De la especificidad a la convivencia. Esto es un tema súper claro en el tema urbano. Este rato todos los municipios tenían que presentar los famosos PUCs en mayo y todos pensando nuevamente en la especificidad de las zonas. ¿Dónde voy a poner mi parque industrial? ¿Dónde voy a poner el megaparque? ¿Dónde voy a poner el mega mall? ¿Dónde tengo que tener los colegios, la zona educativa? Esto, yo creo que la gran lección que nos deja este COVID es nuevamente regresar a estos 15 minutos. Hay pequeñas poblaciones que pueden desarrollar también pequeños parques industriales, pequeñas plazas comerciales en vez de mega malls,
en ciudades como la nuestra, que son ciudades medianas, no hablo de Quito y Guayaquil, pero donde que tienen que desplazarse 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros para llegar a un mall o a un parque industrial o a su zona de trabajo, no solamente estamos perdiendo tiempo valioso, que es vida, que ahora recién nos estamos dando cuenta que hemos tenido una vida y que estamos disfrutando en ciertas horas. Entonces, cada vez que movilizamos masas humanas, estamos complicando más a la sociedad. Es necesario que los municipios comiencen a pensar en la diversificación, ¿sí? Y en la convivencia de ciertos usos. Todos vinculados a la vivienda con el fin, nuevamente, como decía, de generar o de evitar estos grandes desplazamientos. Llego para finalizar el debate de la densidad. ¿Es bueno tener una ciudad densa o no es bueno? Y este va a ser el gran debate de los urbanistas a futuro. Sí, si bien es cierto, una ciudad densa podría complicar el tema de las infecciones, pero también nos puede complicar dos temas. Si no todos podemos ir a vivir en el campo, no todos podemos tener una mega chacra o estar aislados una casa de la otra, porque a ese ritmo el mundo no va a sostenerse. El mundo va a acabarse más rápido de lo que estamos pensando. ¿Por qué? Sí, porque si todos queremos vivir en el campo, nos vamos a comer las fronteras agrícolas y obviamente la presión hacia la frontera ecológica será inmediata y la explotación de recursos será devastadora. Entonces, ese modelo de mundo no puede ser sostenible. Sí, una ciudad densa, pero que esta ciudad tenga una calidad de residencia buena. Sí, esta densidad residencial no tiene que ser mal, es decir, el rato que nosotros logramos estos espacios de plazas, estos espacios de mejorar la vivienda, ¿sí? O sea, de cambiar estos metros cuadrados por vivienda y por más calidad de vivienda, yo creo que eso va a funcionar dentro de este nuevo proceso, esta nueva convención que tenemos que tener los urbanistas y los arquitectos, y obviamente una promoción donde estén los promotores inmobiliarios, y este nuevo pacto urbano va a tener que convidarse con este tipo de elementos y combinarse también. Entonces es fundamental que los PUCs puedan recoger todas estas inquietudes que nos deja estos 2 meses prácticamente que vamos a tener de confinamiento. Hay que repensar las normativas, sí, urgentemente, redimensionamiento de los espacios mínimos, necesitamos zonas comunes más generosas, no puede haber viviendas sin aire y sin sol. Seguimos queriendo una ciudad jardín de amplias alamedas privadas, es decir, donde nosotros tengamos una vía amplia con jardines que son privados y que adornan la vía, ¿sí? O regresamos nuevamente al barrio, a la solidaridad, a la seguridad, ¿sí? Hablemos nuevamente de retiros, de alturas, de espacios públicos, semipúblicos. Nuevamente digo, la normativa tiene que contemplar el atrio, el portal y la vereda como un vinculante urbano, el patio, la terraza como un articulador de la vivienda y el hogar. Es un poco la visión que creo que deberíamos plantear a ciertos urbanistas y abrir un debate, porque obviamente no es una verdad, pero sí es abrir un debate sobre estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Clarísimo. Me quedo especialmente con tu idea de la ciudad del cuarto de hora, un poco con las restricciones de movilidad que estamos viendo y que se verán hacia el futuro. Este concepto va a ser cada vez más importante y especialmente para evitar estos grandes desplazamientos y justamente en este ámbito de densidad, pues un poco tener bien claras las normas y las nuevas normas para tener espacios de calidad. Creo que tenemos ya, Alberto, Ya estoy. listo. Lo Ya. logramos justo a tiempo. Así que, Alberto, tenemos 10 minutos para tu intervención y después empezaremos a abrir un poco las preguntas que han surgido de los participantes. Nuevamente, les reitero, las preguntas tienen que ser hechas en el casillero de preguntas y respuestas en la parte de abajo de su pantalla para que las podamos ir abordando. Alberto, todo tuyo. Gracias. Bueno, estoy tratando de compartir. Está ahí compartiéndose la presentación. No. No. A ver, déjame Alberto, ver. en la parte baja de tu pantalla hay un botón verde que dice compartir pantalla. He trabajado, pero esta vez no sé por qué no se cargan las... Hay que abrir primero el archivo y luego compartir. Sí, está abierto el archivo y no sé por qué no comparte. Qué pena. Espérame un ratico. Es que no quieres compartir. Parece que no se quiere, sí.
Espérame un ratito, voy a volver a abrir esto. Justamente, a ver, seguramente es esto que hay que... No sé. Ahí. Lo que pasa es que se pone en pantalla completa y no se quiere bajar a la pantalla compartida. Un ratico, un minutito nomás, otra vez, y si no... ¿Ya hablaron todos? Sí, ya. Bueno, va a tocar hablar así nomás. ¿Sí me escuchan? Sí, Alberto. Perfectamente. Espérame un ratito que... A ver si es que... Ya por último, ¿qué será esto? Lo que pasa es que está en pantalla... Ahí... Cuando se abre el archivo, se abre en pantalla general y no se... en pantalla completa y no se baja. Alberto, si gustas, puedes empezar tu presentación y me la puedes compartir para yo subirla posteriormente en el portal de Mundo Constructor. Ya, pues hagamos así. No queda más. Espérame un ratico, ya. Bueno, me sé de memoria, así que podemos seguir. En realidad, el tema es súper sugerente. Yo no estoy muy de hablar de un mundo post-coronavirus. Yo creo que el coronavirus lo que nos ayuda y va a servir un montón, ojalá, para que evidenciemos lo que está pasando en el mundo. Ya viene pasando desde hace más o menos una década. En la presentación yo tenía los datos ahí de lo que es un informe de las Naciones Unidas de la situación actual del planeta. Prácticamente este rato hemos depredado la humanidad, tenemos ya casi un no retorno. La cantidad de basura que se produce ya genera tanta cantidad que ya casi no hay cómo regresar. Hemos acabado con prácticamente el 50% de todas las especies de los océanos, con tanta basura que estamos llenando. Estamos en un proceso prácticamente de liquidación de las especies llamadas salvajes, naturales. Este rato, si comparamos, por ejemplo, el número de lobos, que están en todos nuestros cuentos, hay 500,000 lobos más o menos en todo el planeta contra 1 billón o más de gallinas, más de 500,000 millones, una cosa así, de vacas, es decir, animal domesticado. En realidad el hombre se ha vuelto el rey, entre comillas, de la creación. Esa situación que es la que vivimos hoy nos hace, y yo creo que nos debe hacer pensar, esto lo hemos hablado en Hábitat 3, lo hemos hablado en el Foro Urbano Mundial, hay los 17 objetivos del desarrollo sustentable, pero desgraciadamente todo esto que es una discusión de una realidad, de un mundo que está acabándose, que estamos jugándonos la presencia de la especie humana en el planeta, la tomamos y nuestros dirigentes mundiales las toman con una liviandad absoluta. En el Ecuador igual. Y en realidad no se trata ya de solo normas de cambiar de espacios o de edificabilidad. Yo creo que si de algo nos debe servir este tema del coronavirus, es para tomar conciencia que hay que tomar decisiones radicales. Que volvamos que más bien dicho, que dejemos esa posición del ser humano como prácticamente el Dios de la creación, a la humildad de saber que somos una especie más, a reconocer que las ciudades que hemos creado, que fueron y son un invento maravilloso que puede generar
una serie de beneficios, son también el espacio desde el cual se contamina. Más del 70% de la basura se generan en las ciudades cuando ocupan menos del 2% del territorio, y que tenemos que redefinir la forma en la cual queremos sobrevivir en el planeta y queremos tener una relación más armónica con la naturaleza. Partiendo de eso, mi formulación es que también sobre esto hay muchísimos diagnósticos. Todo lo que yo les estoy diciendo es algo que lo hemos oído no una, sino, no sé, 20, 100 veces, dependiendo del tipo de nuestra actividad. Y yo creo que si algo hay que recoger de lo que planteó Hábitat 3 es que hay que dejar el diagnóstico y pasar a la acción. Y creo que el coronavirus sí nos plantea algo, y es que esa acción, si no la hacemos de manera colaborativa, desde los grandes líderes mundiales, que hoy prácticamente ya no existen, de eso también les quiero decir algo, hasta el último de los ciudadanos, las soluciones no son temas de leyes, no son temas solo de grandes decisiones de los gobiernos, dependiendo de la escala de los gobiernos, de los consejos municipales. Tiene que ser una acción concertada con los ciudadanos. Si es que nosotros no generamos e incentivamos una nueva cultura de vida, realmente las posibilidades, no de desaparecer por el coronavirus, compañeros, la verdad es que desaparecemos porque lo que estamos haciendo como especie es acabando, no con el planeta porque se reciclará igual, sino estamos acabando con la posibilidad de nuestra presencia en el planeta. Partiendo de eso, que es partir a la acción, ustedes saben, los que me conocen, yo no soy hombre de andar escribiendo mucho, sino de haciendo. Yo les tenía planteado y les quería mostrar cosas que nosotros, en conciencia de esto, venimos haciendo, y que tomemos conciencia algo fundamental. Las imágenes hablaban mucho mejor que yo, pero qué pena. Ese futuro que tenemos derecho a soñar. Y como alguien decía por ahí, esta pandemia nos tiene que poner en 3 fases. Esta del confinamiento, la segunda que ya mismo viene de reactivación, y la tercera la de soñar qué mundo realmente queremos. En esa línea de mirar el mundo, yo también quiero decir algo que no es cuestión de soñar de manera teórica. Ese mundo ya existe. Yo tengo ahí en la presentación 3 fotos. La una tomada desde arriba de Nueva York, que es ese hacinamiento de edificios, o Dubái, donde el derroche de recursos es la norma, donde el planeta es agredido ya con digamos, un nivel de estulticia sin nombre, en función no de calidad de vida, sino en función de generar espacios de consumo, de turismo de lujo, etc. Y la otra foto es del 75% de la población que vive, en la presentación yo tenía en el diagnóstico, es de las Naciones Unidas, 1.2 billones de seres humanos viven hoy con $1 al día. Esa es la realidad. Entonces, de lo que se trata es que todos tenemos algo que hacer, no importa la escala. Y quería mostrarles cosas que nuestra empresa, nosotros venimos haciendo desde hace unos pocos años, porque en realidad ese compromiso hay que asumirlo, y aquí en este espacio, todos los que estamos, todos los que nos están oyendo. Por ejemplo, y si es bueno esto que sirva también como un reclamo a las autoridades, nosotros ganamos hace 7 años un concurso del terreno más grande que tiene Quito, que es propiedad del BIES, donde planteamos un proyecto, La Malinda, de vivienda social, vivienda sustentable. De ahí nos sale 1 gramo de desperdicio a las quebradas, se recicla el agua,
se hace una serie de elementos para desarrollar un proceso de asentamiento con generación de espacio público, etcétera. Está ahí 5 años esperando que la autoridad de turno, que como se renueva cada 6 meses, ninguno llega a tomar la decisión. Estamos haciendo este rato un proyecto en Tumbaco, en las faldas del Ilaló, de 27 hectáreas, donde ahí sí no necesitamos quien nos prohíba o nos permita. Ese proyecto ya no es un sueño, está hecho. De ahí nos sale 1 gramo de desperdicios. Con el agua negra se genera abono, porque la naturaleza, si algo tenemos que hacer, es imitar, nada más. Imitarle a la naturaleza. La naturaleza no conoce el término de desperdicio. Lo que hacemos con el agua negra es producir el mejor abono que se puede generar, porque el mejor abono sale del desecho humano. Con el agua gris de los lavabos, de los lavaderos, generamos con plantas acuáticas que se hacen jardines inmensos, se genera agua para riego. Lo mismo estamos haciendo en un edificio en pleno centro de Quito, edificio para vivienda VIP, con terrazas verdes y huertos en cada departamento. Parece una locura, pero así es. 90 departamentos, 90 huertos. ¿Cómo se riegan? Simplemente con cosas tan simples como reciclar el agua de los lavabos y de las duchas. Y sobra 7 metros cúbicos diarios para regar algún parque cercano. Reconocer que el agua y que las cosas no se miden como se mide en el mercado, solo por lo que cuesta monetariamente. Empecemos a valorizar lo que realmente vale. El agua es un bien precioso, sin eso no hay vida. Pero como cuesta, creo que 20 centavos del metro cúbico, pues la ciudad riega sus parques con agua potable. Cuando llueve en Quito es un desastre, es agua bendita que podría ser usada para riego, para tantas cosas. Y sin embargo, mezclamos el agua lluvia con el agua gris, con el agua negra en un solo tubo, porque la modernidad no es más que los cómodos citadinos no veamos nuestros desechos, metemos en un tubo para botarla un poco más abajo, no importa que las provincias y las ciudades que están en la costa se frieguen, pero no hacemos nada. El 5% del agua potable que Quito produce, que son datos certificados de la empresa y que son los datos de la modernidad de cualquier ciudad, el 5% se usa para consumo humano, que es para lo que se hizo el agua potable. El 70% se va en riego, lavado de calles, de carros, de jardines. El 25% se va en inodoros. Sí, son realidades pavorosas, absurdas, yo diría, que demuestran lo ciegos que estamos en donde estamos viviendo y que con poquísimas, pero poquísima inversión se puede revertir. A nivel urbano, los planteamientos que hace un rato estábamos con el alcalde reunidos, Salvador Rueda, uno de los eminencias mundiales del urbanismo sustentable. Hicimos gestiones por todas partes para que hace 3 años haga un plan de movilidad. Es fundamental redefinir la movilidad para Quito, con los conceptos tan sencillos como son las macromanzanas, dividir transporte público del transporte local, que la calle vuelva a ser espacio público y no el espacio de los vehículos. Ese plan, ese diseño completo, hasta con líneas, redefinición de líneas de buses unidas al metro. Eso terminó y le costó a la ciudad cerca de $1 millón. Se terminó hace 1 año y medio. Y hoy hablamos y está ahí durmiendo el paquetito y vamos a inaugurar el metro y todavía ni siquiera tenemos caja única para el transporte público. Es decir, que hay una serie de temas. Este rato estamos colaborando en una bronca sideral en Santo Domingo de los Colorados porque se expropió 40 hectáreas en pleno centro de la ciudad para hacer el Parque Helen Tenca, que Santo Domingo es la ciudad que menos espacio público tiene. Y está haciéndose. Hay escalas y está hecho.
sí es cuestión de regresar a ver a nivel urbano cómo nos vamos a regresar. Las fotos que tengo son bien lindas, por si acaso, que es una ciudad que revirtió todo un proceso de degradación, de violencia en menos de 20 años. Este rato es la ciudad modelo del mundo por sobre los Países Bajos. Tenemos ahí muestras clarísimas de lo que hay que hacer. No se requiere ser el primer mundo, podemos hacerlo. Yo creo que el llamado a los profesionales en este momento es simplemente regresar a ver lo que podemos hacer. Los que conocen mi oficina, reciclar, reciclar, reciclar. Edificios que abandonamos, que quedan ahí porque la moda ya nos obliga a ir a otros barrios. Nosotros hemos reciclado nuestra oficina con terrazas preciosas que se pueden hacer. Todo el centro histórico está listo para albergar a más de 10,000 unidades de vivienda. El Colegio de Arquitectos con Andel presentamos al municipio en su momento todo un proyecto para entrar a hacer la recuperación de la vivienda en el centro histórico. Todo es sí, 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 viene una nueva autoridad y se queda ahí, ahí está el proyecto. Hay que entrar a los barrios populares, a generar mejoramiento integral de barrios, reforzamiento estructural. El rato que mañana venga un terremoto, que no es nada, no estamos hablando de nada que no sea posible, parecido al de Haití, se nos viene abajo, no 20,000 personas de coronavirus, se nos viene abajo el 70% de la ciudad. Y eso es la resiliencia, y eso es prepararnos para, no para el coronavirus, prepararnos para cualquier desastre que es natural que se den en muchos casos, pero no nos preparamos. Nos hemos cansado con el Andel de pedirle a los municipios de turno, desde cuando empezó esto con Augusto Barrera, entremos a los barrios, hagamos mejoramiento integral con reforzamiento estructural. La vivienda social no puede ser seguir haciendo esos mares de casas que ya Lucas nos mostraba, de esas viviendas ahí en México, en todos los países, que en nombre de la vivienda social hacemos hacinamiento urbano. ¿Por qué no regresar a ver al campo? Yo creo que hoy con el coronavirus, ¿saben qué es bonito? Ahora ya todos hablamos, ¿qué compraste? Lechugas, ¿dónde consigo papas? ¿Dónde hago esto? Estamos volviendo a ver la alimentación como algo vital. Regresar al campo. Muchos de mis trabajadores dijeron, ve aquí, ¿sabe qué? Mejor me regreso nomás. Yo tengo una tierrita allá y voy a ir a trabajar. Por último, hay muchos signos buenos de lo que puede venir con esto. Aprender a vivir en comunión con la naturaleza. Pero lo puede hacer el profesional chiquito, el mediano, el grande, en su casa, haga huerto, en su casa, trate de separar aguas grises y lluvias y con eso en verano va a tener huerto. El alcalde que tome las decisiones correspondientes para mejorar la movilidad, como bien se decía, centralidades, no es la mejor ciudad la que más líneas de metros tiene, es la que menos se moviliza. Centralidades autosostenibles, que ahora con el teletrabajo, que es otro gran salto que nos deja, si yo solo veo cosas buenas del coronavirus, nos está enseñando un montón de cosas que ya debíamos haber aprendido. Y entonces, ojalá lo que se viene ahora que salgamos de las casas sea esta nueva conciencia y no nos pase lo que permanentemente nos pasa, la amnesia. Pasará, vendrán las 10,000 vacunas, nos llenaremos de virus por dentro y seguiremos depredando el planeta, seguiremos consumiendo. Este país, yo quisiera que suspenda la importación de tanto bien superfluo que no es más que basura. Tiene 14 millones de celulares de última tecnología. No le pasa nada a este país si paramos las importaciones de ese tipo de bienes, porque todas las familias, hasta el más pobre, va a poder seguir siguiendo comunicarse con ese celular por 1 o 2 años. Ahí está el dinero
que los dólares que no deben salir del país. Valoricemos la agricultura. Ojalá las papas no cuesten. Me fui a comprar ayer papas y resulta que costaba 30 centavos la libra. Una libra que hay que trabajarle 3 meses, que hay que cosecharle, que hay que transportarle para que llegue al sitio que yo estoy comprando. 30 centavos la libra. Debe cambiarse el chip, valorizar lo que realmente sirve para mantener la vida, valorizar el agua, valorizar el alimento, valorizar la familia, valorizar esas tribus que vivimos en cultura y que siempre vivieron en contacto con la naturaleza. Esto que yo quería decirles. Muchísimas gracias, Alberto, por tus reflexiones. Creo que es muy importante eso, el reflexionar nuestro modelo actual de ver las cosas. Vamos a empezar con unos cuantos minutos que tenemos. No nos queda mucho para preguntas y respuestas. Trataremos de por lo menos llegar a una por cada panelista, así que les pido que seamos lo más concisos posibles en las respuestas. Iremos en el mismo orden, así que recojo una que llegó en el chat para Lucas. Dice Lucas, buenas tardes. ¿Qué opinión te merece el modelo de desarrollo urbanístico implementado en Medellín en base al urbanismo como una herramienta para el desarrollo social? ¿Y cómo podríamos de manera pragmática aterrizarlo en las principales ciudades del Ecuador? Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo soy promotor de ver las soluciones en el exterior como referentes, no solo Medellín, porque aunque es verdad lo que dice Alberto Andino, Medellín es una situación de referente, es también una situación muy particular que tiene complejidades económicas muy complejas, ¿no? Pero yo soy también proponente de ver el avance que se ha hecho internamente en las diferentes ciudades del Ecuador. Muchas personas hablan de forma negativa sobre diferentes esfuerzos de gestión que se han hecho en las ciudades, ¿no? Como dice Juan Izquierdo, Cuenca es una ciudad que está bajo control, con elementos muy positivos de urbanismo. Quito es una ciudad donde, créanlo o no, 96% del tema del territorio urbano está cubierto con servicios básicos, ¿no? Infraestructuralmente. El 95% es alto. O sea, eso significa que la mayoría de la población cuenta con agua, con electricidad, ¿no? Entonces, sí es bueno ver modelos y adquirir eso, pero también es bueno apreciar el contexto en el que vivimos, porque no estamos tan mal, ¿no? Siempre hay la dicotomía entre la planificación y la acción, ¿no? Hay planificación, ¿no? Se ha hecho, yo pienso que los diversos PMDOTs que se han diseñado para la ciudad de Quito especialmente, han sido buenas propuestas desde Moncayo, ¿no? Y terminando también en la gestión de Rodas, donde estuve más involucrado. Que no se generó una buena comunicación, pero las propuestas que se plantearon, incluyendo la visión de Quito al 2040, fueron propuestas muy interesantes y progresistas, ¿no? Entonces, siempre va a haber esa dicotomía entre la planificación y la acción. Es uno de las dificultades que tenemos toda ciudad latinoamericana. Ojalá, como dice Alberto, como dice Handel, como dice Juan, podamos pasar esa dicotomía y poder coordinar y planificar a la velocidad que está creciendo el urbanismo, ¿no? Esa es una de las problemáticas, que el urbanismo crece más rápido de cómo se planifica y cómo se gestiona la planificación. Eso es lo que yo les puedo compartir con relación a esa pregunta. Gracias. Muchas gracias, Lucas.
Tenemos una pregunta para Handel. Dice, buenas tardes, excelente charla. La pregunta va dirigida para Handel. ¿Cómo se definirían los espacios públicos de calidad o cuáles serían los indicadores que definen un espacio público de calidad? Bueno, gracias a quien la formuló. Creo que sin duda ahora tenemos que privilegiar los espacios del encuentro, los espacios en los cuales todos somos iguales, diferentes pero iguales. Y eso supone que la inversión de los recursos públicos tenga que ser bien direccionada en todas sus fases. Yo creo que no puede ser, porque el espacio público finalmente es un ámbito que si se lo hace bien, es un mecanismo también de redistribución de riqueza. Y para eso un proyecto de espacio público primero tiene que ser concursado, tiene que ser definido con claridad de que existe la necesidad y concursarlo. Ya basta de los proyectos a dedo, que es lo que hemos vivido, digamos, durante décadas, particularmente en el país. Los últimos 10 años, todo fue a dedo, ¿no? Y creo que eso baja la calidad porque tú no tienes una sana competencia entre quienes tienen ideas, pero no tienen amarre ni contacto, sino tienen la capacidad de poder participar con su propuesta. Y estos proyectos tienen que ser bien ejecutados y bien fiscalizados. O sea, tienen que tener una buena calidad constructiva. El espacio público de calidad supone que es un espacio permanente con muy bajo mantenimiento. No puede ser que tengamos espacios en los cuales las bancas duran para la inauguración y a los 3 meses están oxidadas, hecho pedazos, los pernos zafados. O sea, un desastre. Toda esa plata, ¿a dónde se va? A la basura. Entonces, por ahí hay unos ejes de acción específicos que tienen que ver con la ética profesional, la ética pública, la ética del servidor público, porque aquí hay, en todos estos temas, refiriéndome a este post-COVID, yo creo que cuando ya se abran las puertas de las calles, otra vez nosotros vamos a volver a circular, ¿sí? La vida va a normalizarse, el virus va a mutar, seguramente y va a ser otro, o van a venir nuevos virus y nuevas pandemias, pero yo no creo que, digamos, no es que tengamos la gran eclosión o la catástrofe. Me parece que particularmente en relación a estos temas, como decía el colega o la persona que preguntó, hay que tener una clara definición de cómo se usan los recursos que nos pertenecen a todos. Esos recursos que nos pertenecen a todos y que se destinan para obras de espacio público no pueden ser administrados como que fuera la plata de bolsillo de un funcionario que tiene el cuarto de hora del poder y hace lo que le da la gana. O sea, son temas de fondo. Yo creo que aquí nos toca a todos ser mucho más participativos y vigilantes de las acciones de las autoridades locales y nacionales, porque lo que nos está pasando es impresentable. Y este es un momento en el cual simplemente todo esto se ha desparramado, pero ahora es el tiempo de ser mucho más inflexibles en relación a eso que podríamos llamar tolerancia respecto de la gestión política. Eso. Muchas gracias, Handel. Pasamos una pregunta para Juan Izquierdo. Justamente aquí nos dice, bajo su punto de vista, ¿cuál sería el camino a seguir en Cuenca para lograr un desarrollo urbanístico sostenible y sustentable, teniendo como una realidad el conflicto insistente entre la modernización y la conservación del patrimonio arquitectónico? Cuenca es un modelo especial porque hace un rato les decía, Quito tuvo un proceso diferente. Quito tiene un centro histórico hermoso y Cuenca también tiene un centro histórico hermoso, pero a diferencia de Quito, Cuenca, las clases medias y altas todavía siguen viviendo en el centro histórico, algunas de ellas, más allá que tengamos cerca de 10.000 predios subutilizados. Pero en Quito eso se dio en la época de los 50, es decir, cuando llegamos a estas alturas, sucede que Quito tiene un centro histórico hermoso, pero bastante deteriorado. Cuenca es diferente porque tiene un centro histórico conservado donde aún se mantiene la gestión, el comercio y la vivienda. ¿Qué hacer? Bueno, hay que dar incentivos. El municipio este rato está planteando, y ya tiene aprobado el primer debate, en el caso de Cuenca puntualmente, el plan de centro histórico.
Pero este plan de centro histórico tiene que contemplar ahora el uso del espacio público y tiene que contemplar incentivos para la vivienda. Es decir, yo creo que una casa grande que antes vivían 5 o 6 hijos puede tener 5 o 6 departamentos posiblemente y nuevamente reactivar para concentrar el centro. ¿Qué hacer con la modernidad? Es un debate de gustos también, justo ahora con algunos clientes, habíamos tenido varias reuniones, decían, Juan, estamos hartos de los cajones porque tenemos un problema con los aleros, del mantenimiento de las casas, etcétera. Sí, bueno, como decía, es un tema de gustos, pero esa modernidad tiene que contemplar a nivel urbanístico los espacios públicos. Había una pregunta de Juan Carlos Calderón que decía, ¿cómo hacemos en Quito si está todo ocupado? Pues bueno, yo recojo las palabras de Alberto y decía, reciclemos. Si mañana tengo que reciclar un edificio, señor Reales, sí puedo reciclar y si en algunos casos tengo que votar para hacer ciertas o nuevas intervenciones en ciertos barrios, tenemos que ir generando estas pequeñas plazas, el esquinazo que dicen en Europa, ¿no? Es una esquina donde se desarrollen ciertos eventos. Nosotros hicimos un experimento, les cuento cortito, en un proyecto en la ciudad, donde teníamos chance de construir en un terreno todo una mole de edificio y decidimos sacrificar un cuarto del terreno para dejar una plaza. Fue un éxito, al final en 15 días se vendió toda la plaza, es decir, todos los soportales de la plaza con sus locales, porque el local le vendíamos con parte del soportal, y en un tiempo muy corto, relativamente para un edificio, se vendió el 95% del edificio. Es lo que inclinaba a la gente a pensar en eso, y el edificio se llamaba La Plaza, justamente esa interacción que había entre el comercio, entre la vivienda y otros usos. Los municipios, nuevamente regreso a la normativa, es fundamental en 2 campos. Uno, la modernidad en la vivienda social tiene que contemplar no solamente la vivienda per se, esos guetos que se están dando. Es decir, el otro día que nos decía Coro Plaza en Guayaquil, el gueto de San Borondón, donde son ciudades hermosas, pero hacia adentro, una calle con muchos portones, puede seguirse dando. La ciudad tiene que seguir conviviendo con otros usos y entonces los espacios de nueva vivienda, de vivienda económica, tienen que tener parques, tienen que tener guarderías, tienen que tener zonas de comercio, tienen que tener zonas de servicio que se pueden vender para que el promotor también tenga utilidad, pero tienen que tener. Y los edificios, yo creo que ahí el municipio, y es una lucha permanente, la altura versus la densificación y versus el coeficiente de ocupación del suelo. Bueno, denos más altura y nosotros reducimos el coeficiente de ocupación del suelo para generar estos espacios de convivencia. Como decía Handel, es espacio de encuentro. Ahora es más que nunca necesario mantener un espacio de encuentro y ese espacio urbano tiene que darse en todo tipo de intervención. Los promotores, el otro día Henry Yandún decía en una entrevista, esto no es un tema de ganar, ganar o perder, perder solamente. Este rato es un tema de llegar a acuerdos y este acuerdo entre la ciudad, el ciudadano, el promotor, el urbanista, el arquitecto, es fundamental para definir la ciudad que queremos para los próximos 100 años. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muy claro. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, entonces vamos con la última pregunta para Alberto Andino. La pregunta sería la siguiente. ¿Por qué nadie ha intervenido el antiguo aeropuerto de Quito? No entiendo cómo los quiteños permitieron que esos cientos de hectáreas fueron destinadas a convertirse en un botadero de materiales del metro. Gracias por la pregunta. En realidad, nadie entiende eso. No sé si se está viendo esa imagen. Sí, estamos viéndolo. Ese es un proyecto que sin cobrar un centavo, yo trabajé con la administración anterior en el INPU, sobre no solo sobre el diseño del parque que tiene 140 hectáreas, es como se puede en medio ver ahí, la imagen es pequeña, pero si le haces clic, Alberto, en el botón de presentación lo puedes pasar a pantalla completa. Ahí sí ya puedo. Sí. Bueno, en todo caso, el tema es que ahí está diseñado los equipamientos que la ciudad se merece para el futuro. No puede ser, en esta zona, justamente aquí, nosotros tenemos diseñado ahí esto, que es
con internacionales, lo que puede ser la parada del metro. Por ahí van a caminar 100.000 personas. Vayan a ver el tipo de parada que está hecho. Son unas viseras de último. Tenemos un parque botánico, ecológico, al estilo del que debería tener la ciudad, biblioteca, tenemos todo un centro de servicios administrativos, etcétera. Y lo más importante es esto que se ve aquí, las 1.000 hectáreas que le rodean a esas 140 de parques. Si ustedes ven las líneas azules, son con los conceptos de la macro manzana, que es sobre la ciudad construida, no es que hay que volver a hacer calles que son las colectoras, y todas las vías internas ya son vías en las que se entra a 10 kilómetros por hora. El gasto es más bien llenar la calzada para que quede un solo nivel y se convierta en un espacio público. Eso está ahí 2 años, hemos mostrado a todos los niveles. Este es un plan MASA para hacer concursos, como decía Andel, de esos macroequipamientos, porque además en esta zona está calculado el financiamiento con la nueva ley de ordenamiento territorial con suelo creado. En este espacio, haciendo las manzanas colindantes, como dice la ordenanza, a 30 pisos y bajando la altura progresivamente mientras se aleja, se pueden crear 4 millones de nuevos metros cuadrados de construcción. Eso a $100, que es el 10% del valor de metro en vivienda de sectores medios, de a $1,000, tenemos 400 millones de dólares que son factibles de recuperar y generar realmente una gran centralidad. Pero esto está hecho con criterios sustentables. Ahí la gran laguna que estamos poniendo no es de adorno, es para que ahí baje el agua lluvia, es para que ahí se procese toda el agua gris y el agua negra que vamos a producir. Es decir, ahí hay muchas cosas como estas. Nosotros, estas son las fotos de esa urbanización que les comentaba. Esa laguna que ustedes ven ahí no es de adorno. Ese es el corazón de la urbanización, y cada terreno tiene ahí riego por aspersión permanente los 12 meses del año sin costo, vías con ciclovía. Lo que se ve aquí en esta parte, eso es el vermifiltro famoso, que es una cajita redonda con 2 cámaras donde lo que hay es lombrices, animal maravilloso que procesa la caquita y la orina, le procesa y de ahí sale el mejor humus que podamos tener. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Aquí está, estos son los humedales de agua gris, que con eso, lo que de aquí lo que sale es agua para riego. Es decir, hay muchas cosas. Este es el edificio que estamos en plena construcción este rato, es uno de los pilotos, donde no es adorno ni render. Todos esos verdes que vemos ahí son huertos, huertos que están en los pasamanos regados con el agua de las duchas. Es decir, sí se puede hacer. Esto que vemos aquí es un departamento en el edificio El Jirón, en el 12º piso, edificio de 50 años, que es reciclado todo con madera de pallets. Esto que vemos aquí es la terraza de nuestra oficina en ese edificio de 50 años, que hoy es un paraíso. Ahí tengo huerta, tengo para el ron, tengo todo. O sea, ahí está la hierbabuena, el limón, todo. Tenemos estos proyectos que son con Guadúa para Manta, en donde la idea es desarrollar con criterio contemporáneo y aprovechar esos materiales que son tan beneficiosos para la naturaleza. Esto es vivienda con cubiertas verdes. Es decir, hay tanto por hacer en equipamientos. Hay que cambiar el chip. Podemos hacerlo. Muchísimas gracias, Alberto. Creo que nos das muy buenas ideas y muy buenas visiones. Lamentablemente creo que estamos ya sobre el tiempo, estamos pasados 5 minutos, creo que todos aquí tienen agendas muy apretadas, así que nos disculpamos con todos los que no hemos podido contestar sus preguntas. Seguramente tenemos otros espacios y definitivamente esta presentación va a estar posteada en redes sociales de nuestra página web de mundoconstructor.com.es, así que la pueden revisar, y si tienen preguntas adicionales, pues no dudan en escribirnos
directamente en nuestra página web o a nuestras redes sociales y se las podremos pasar a nuestros panelistas de aquí. Sin más, les agradezco muchísimo. Estaremos haciendo prontamente otra de estas y sí, les recuerdo que por favor llenen las encuestas que tendrán al finalizar esto. Es muy importante para para nosotros tener su opinión. Muchísimas gracias, Alberto, Juan, Handel, Lucas. Realmente un gran valor que tenemos en este panel y que estamos gustosos de compartirlos con la comunidad. Muchas gracias. Gracias a Gracias. Todos. Gracias a todos. todos. Un gusto verles. Chao, Alberto, Lucas, Chao, Rafael, Handel.